trata de expresar la posición de la Iglesia. Aunque la encíclica no es una encíclica dedicada a la crisis ni al tema del trabajo, sí que están presentes estas dos realidades. De hecho, como ya se decía ayer por parte del obispo, la crisis fue uno de los motivos que atrasó su publicación. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿qué crisis? Porque ahora hablamos de una situación de crisis, pero es que esa situación de crisis ya se venía padeciendo. Podríamos decir que existía una crisis antes de la crisis que afectaba a unos sectores de la población, tanto en los países ricos, en el caso de nuestro país, ese 20% de población empobrecida que los estudios FOESA ponían de manifiesto, y a nivel mundial, pues todas las personas afectadas por la crisis alimentaria, por el hambre, por situaciones de violencia. Lo que ha ocurrido en este momento, como señala la encíclica, es que ha habido una globalización de esa situación de crisis en donde uno de los paganos principales está siendo el trabajo. El trabajo manifestado en desempleo, manifestado en movilidad, manifestado en precariedad. El trabajo es un elemento fundamental que define al ser humano. El trabajo no solamente permite adquirir y llegar a tener los bienes que faciliten el desarrollo personal, el desarrollo familiar, el desarrollo de las comunidades, sino que además permite dotar a las personas de una identidad. El sistema neoliberal que se ha impuesto después de la caída de los regímenes comunistas, lo que ha producido es el endiosamiento, podríamos decir, del mercado. Y por encima del mercado no hay nada. Se ha convertido pues una especie de Dios que tiene una religión, que es el consumo, y que ha llevado a un cambio total de la concepción de la persona, convirtiendo al ser humano en un mero consumidor productor. Profundizando en la aportación que hace la encíclica al tema del trabajo, vemos cómo recoge lo que han sido las claves fundamentales del trabajo desarrolladas por la doctrina social de la Iglesia. La importancia de la dignidad del trabajador y desde ahí la necesidad de trabajar porque todo el mundo, valga la redundancia, tenga un puesto de trabajo y un puesto de trabajo que sea un trabajo decente. Otra perspectiva que está presente e incluida en ella, que es... La encíclica nos plantea que esta situación de crisis puede ser una oportunidad para replantearnos toda nuestra cultura, es decir, todo ese edificio de valores sobre el que articulamos la vida en común. Esa cultura proyectada en el mundo del trabajo consistiría o llevaría a... Ay, ahí ya me he perdido. Ya no sé lo que estaba diciendo, chicos. Es que ya tengo mucho bloqueo. Eso, pues la encíclica plantea la construcción de una nueva cultura que tiene que tener una proyección también en la cultura del trabajo, situando al ser humano en el centro del mismo. En la encíclica, en el punto número 25, habla que el primer capital siempre tiene que ser la persona y la persona vista de forma integral. Y de ahí plantea una prioridad que tiene que tener la salida a esta crisis, que es facilitar el acceso al trabajo, en el número 32, a todas las personas. Y un trabajo caracterizado por ser un trabajo decente. En el número 63 indica que ese trabajo decente es un trabajo libremente elegido, que está asociado al desarrollo de la comunidad, un trabajo en donde los propios trabajadores son respetados, que permite satisfacer las necesidades de las familias de tal manera que, sobre todo en los países del tercer mundo, los niños no tengan que trabajar, un trabajo que permita también la autoorganización de los propios trabajadores y que al finalizar ese periodo de trabajo garantice unas condiciones dignas a los jubilados. Un papel importante que señala la encíclica es el de las organizaciones de los propios trabajadores.
Siempre la doctrina social de la Iglesia ha defendido el que los trabajadores se asocien. Ahora esas asociaciones, las organizaciones sindicales, lo que requieren es que se adapten a esta nueva realidad y sobre todo que no olviden a los trabajadores más precarios, a los trabajadores más explotados y siempre desde una perspectiva internacionalista, una perspectiva en la que veamos a todos los trabajadores en global. Recientemente decía que los españoles nos vamos a tener que ir a hacer instalados. El proceso de cambio tiene que tener distintos niveles y esos distintos niveles vayan parejos. Tenemos que cambiar las personas, tenemos que cambiar nuestra manera de situarnos ante la vida, con una cultura más austera, más del don, más de la gratuidad. Esa cultura la tenemos que impregnar también en los distintos ambientes en los que estamos, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros lugares de ocio, nuestras propias familias, nuestros barrios, etcétera. Y desde ahí, asociados a otras personas, tendríamos que trabajar también por cambiar las estructuras que articulan la vida en común, es decir, tener una incidencia política dentro de la pluralidad de posiciones que, como la propia doctrina social de la Iglesia reconoce, puede existir entre los cristianos. Pero no puede faltar esa dimensión política en nuestra vida que trate de construir unas relaciones y unas estructuras sociales que favorezcan el desarrollo de todos los seres humanos, de todo el ser humano y de todas sus dimensiones. Los discursos que desde ese bienestar se pueden estar haciendo. En todo caso, parece que sí que hay un acuerdo, ¿no? Algo en donde, sin necesidad de habernos sentado en una mesa, pues todos tenemos una preocupación, y es que es todo lo relativo a la situación del trabajo en este momento. Como tenéis ahí proyectado,